Hey, ¿qué onda, morritas y morritos de mi corazón? Yo soy Tefi, sedúceme mujer, y que empiece este video. Hola, morritas y morritos, el día de hoy arrancamos con este eje de sustancias psicoactivas y reducción de riesgos y daños. Y pues existen pocos temas tan llenos de estereotipos y de prejuicios como el consumo de drogas. Y pues es momento de que dejemos la irracionalidad y seamos más críticos y críticas. Y esto no solo hacerlo con el tema de sustancias psicoactivas, sino en todo. La mayoría de las personas piensan que están bien informadas sobre este tema, pensando que las drogas son malas, que hay que alejarte de ellas, que te convierten en un delincuente o peor aún, en un delincuente y drogadicto. Pero cuando les preguntas qué saben al respecto, no tienen idea alguna. Vaya, no saben que el tabaco o el café son también sustancias psicoactivas. Y la verdad es que es patético que sigamos teniendo esta mentalidad de hace siglos y no la cuestionemos. La reflexión es primordial en cualquier aprendizaje y la base de la reflexión es el cuestionamiento. Cuestionar nuestras posturas significa hacerlas más fuertes, buscando tomarlas de una manera verdaderamente informada, porque muchas veces las posturas que tenemos no son ni siquiera nuestras, son posturas heredadas por cómo nos educaron o cosas que escuchamos en algún momento de nuestra vida. Saber más sobre este tema lo único que logrará es que podamos tomar mejores decisiones. Hay muchas personas que le tienen terror, pero pánico a la información sobre las drogas, como si el hecho de tener la información adecuada fuera a aumentar su consumo, y esta idea la podemos ver también en temas como la educación sexual. La información es poder y nunca me voy a cansar de decirlo. Es un recurso necesario para tomar decisiones inteligentes, informadas y autónomas. Los verdaderos riesgos vienen de la ignorancia. Si como sociedad nos comenzamos a informar sobre las sustancias psicoactivas, seremos capaces de convivir en un mundo en el que éstas existen, porque existen. Han estado desde el inicio de la humanidad y lo seguirán estando. Así que es mejor saber y así reducir el riesgo de crear con ellas relaciones conflictivas. Así que bueno, hace meses en mis redes sociales saqué unas cuantas encuestas y preguntas relacionadas a este tema. Así que antes de adentrarme más, quiero mostrarles este pequeño cloud word que hice con las palabras que más se repitieron en sus respuestas para que se den una idea de la situación en la que estamos hoy en día respecto a las sustancias psicoactivas. Como pueden ver, las que más se destacan son adicción, malas, miedo, muerte, medicinal y recreativas. Y básicamente, si nos preguntamos qué es lo que hemos escuchado en su mayoría, es justo todo esto. Pero lo que yo sí nunca escuché fueron argumentos sólidos, sino puros argumentos llenos de estigma y discriminación. Ahora, ¿por qué solemos escuchar este tipo de discursos cuando sale este tema? En su mayoría, porque posiblemente a nuestros padres los educaron así, o bien algún familiar o alguien cercano a las personas que nos criaron, o incluso alguna de las personas que nos crió tuvo una adicción, o mejor dicho, un uso problemático con alguna sustancia. La realidad es que lo que sabemos sobre la adicción no tiene ningún tipo de sustento. Tendemos a pensar que el simple hecho de consumir una sustancia generará una adicción, y no es así. Pensar que una adicción solo la causan las drogas es una manera muy básica de verlo, y como les digo, hay que cuestionarnos e investigar. En los años 60 se empezaron a hacer experimentos psicológicos con ratas. Esto porque hay una enorme similitud genética con el ser humano. El 95% del genoma de ratones y humanos es el mismo. Este experimento consistía en meter a una rata en una jaula con 2 botellas de agua, una sola con agua y otra con heroína o cocaína diluida en agua. En casi todas las veces que se llevaba a cabo el experimento, la rata se obsesionaba con el agua diluida en cocaína o heroína y eventualmente moría de una sobredosis. Pero en los años 70, Bruce Alexander, un profesor de psicología canadiense, hizo un ajuste en el experimento, pues se dio cuenta que esto sucedía cuando ponían a la rata sola en la jaula, sin distractores o algo que hacer. Así que creó Rat Park, o el parque de ratas, que era una jaula grande con muchas ratas, túneles, pelotas, o sea, básicamente el cielo para las ratas. E hicieron lo mismo, pusieron estas 2 botellas y los resultados fueron sorprendentes, pues muy rara vez las ratas consumían del agua diluida con cocaína o heroína. Ninguna lo hizo de manera compulsiva y ninguna tuvo sobredosis. Y esto no es nada distinto a lo que pasa con las y los seres humanos. Y se los afirmo porque hubo un experimento con personas en más o menos la misma época.
En la guerra de Vietnam, el 20% de las tropas americanas comenzaron a consumir gran cantidad de heroína y la gente en Estados Unidos estaba aterrada, pues pensaban que cuando terminara la guerra y regresaran, tendrían que lidiar con cientos de yonkis, pero un estudio reveló que cuando apenas los soldados regresaron a casa con sus familias, el 95% dejó de consumir de inmediato, lo cual, si nos basamos en la teoría de que consumo es igual a adicción, no tendrá sentido, pero si observamos la teoría de Bruce Alexander, tiene todo el sentido del mundo. La jaula en donde la rata se encuentra sola, sin estímulos, distractores o convivencia, no es distinto a las jaulas que podemos llegar a tener en nuestra vida. No es sorpresa que el uso de drogas también fuera frecuente en los soldados que acudían a la guerra, alejados de sus redes de apoyo, de casa, forzados a matar o con el riesgo a que los mataran. Y pues ese no es un ambiente nada lindo, por lo que consumir heroína no suena para nada una mala idea. Este descubrimiento es un gran reto para la visión de que la adicción es resultado de un fracaso moral debido a excesos, como también para la visión de que es una enfermedad que tiene lugar en un cerebro químicamente secuestrado. De hecho, defiende que la adicción es una adaptación, no eres tú, es tu jaula. Por ejemplo, en los hospitales hay muchas personas que reciben diamorfina para cirugías o como anestesia. Este es el nombre médico de la heroína, la cual es mucho más pura y fuerte que la que se consume en las calles. Y suelen consumirla por largos periodos de tiempo y cuando este termina, no vemos a esas personas con una adicción, ¿no? A estas personas podríamos compararlas con las ratas del Rat Park, mientras que si observamos a personas en situación de calle con un uso problemático de alguna sustancia, que están aisladas, solas, excluidas y con una sola vía de escape, pues se asemejan más a las otras ratas aisladas en la jaula que al final, por no tener ningún tipo de estímulo y conexión, terminan en la muerte. El profesor Peter Cohen defiende que los seres humanos tenemos una necesidad profunda de apego y crear vínculos. Es así como tenemos satisfacción. Si no podemos conectar con otras personas, conectaremos con cualquier otra cosa que encontremos. Esto puede ser desde, no sé, volverte adicto al celular, a las relaciones tóxicas, al sexo o bien a la cocaína. Peter Cohen afirma que es necesario dejar de hablar de adicción en general para empezar a llamarlo apego. Cuando estamos estables, sanos, felices y relacionándonos, será complicado generar una adicción. Sin embargo, si estamos traumatizados, aislados y pasando por situaciones complicadas, pues es muy probable que busquemos un escape, algo que nos dé un alivio, aunque esto sea nocivo para nuestra salud. Por lo tanto, lo contrario a la adicción no es la sobriedad, es la conexión humana. Así que básicamente el problema no es la sustancia, es nuestra jaula, son nuestros temas emocionales y psicológicos no manejados. Las sustancias son solo una manera de evadir y evidentemente, si la realidad en la que vives no te da paz, buscarás escapar de alguna u otra manera. Seguir creyendo que consumes igual a adicción nos impide ver una situación que es mucho más amplia, en donde un uso problemático tiene que ver con muchos otros factores y que no seremos capaces de afrontar si nos quedamos con esta idea de que la sustancia es la responsable de este uso problemático. Además, cuando vemos las cifras de organizaciones como la ONU, nos damos cuenta que la mayoría de las personas que usan sustancias o drogas lo hacen sin generar una adicción, considerando que solo el 11% de la población mundial tiene un uso problemático de sustancias. Informarnos y romper estos estigmas respecto a las sustancias psicoactivas cambiaría enormemente la situación respecto al consumo problemático de sustancias. Eliminar estigmas es básico para generar información y para acercarla a las personas y tomar mejores decisiones. De igual modo, trabajar con juventudes amplía la posibilidad de trabajar e informar, pues hoy en día se comienza a consumir a edades muy tempranas. Tener esta visión prohibicionista no ha ayudado en nada ni ha cambiado nada. Desde hace años que se tiene esta postura y el consumo sigue exactamente igual. Y ni nos metamos al tema de la guerra contra las drogas, porque evidentemente este punto no ha hecho más que empeorar. Esta guerra en México nos ha dejado la misma cantidad o incluso más muertes que como si estuviéramos en una zona de guerra. Así que por donde queramos verlo, esta estrategia ya no funciona. No es sostenible y necesitamos modificarla. Así que si el prohibicionismo no es la opción, ¿cuál sí lo es? En varios países el tema de la prohibición se está dejando atrás, pues ya se dieron cuenta de que no funciona. Por ejemplo, Suiza en los años 80 atravesó un problema gravísimo de salud relacionado con el uso de heroína. Esto también aumentó las transmisiones de VIH, así como la delincuencia en las calles.
Así que decidieron hacer algo radicalmente diferente. Comenzaron con la estrategia de reducción de riesgos y daños. Este modelo es un conjunto de políticas, programas e intervenciones destinadas a minimizar las consecuencias negativas que el consumo de sustancias psicoactivas, legales o ilegales, ocasiona sobre la salud de algún individuo o a la sociedad. Así que abrieron centros gratuitos de consumo de heroína, donde las personas con un uso problemático eran tratadas y estabilizadas. Se les daba heroína de calidad para evitar crisis de abstinencia. Se les daban jeringas limpias y espacios seguros para consumirlas, junto con espacios para asearse y supervisión médica. Las y los trabajadores sociales acercaban servicios apoyándoles a encontrar casa, trabajo y con otros problemas que tenían en su vida. Por primera vez, después de años, la situación en Suiza comenzó a mejorar. Hoy en día, más del 70% de las personas con un uso problemático de heroína reciben tratamiento. La transmisión de VIH disminuyó drásticamente. Las muertes a causa de sobredosis de heroína disminuyeron en un 50%. Y Suiza no es el único ejemplo, así que viendo los resultados de ambas estrategias, podemos darnos cuenta que la reducción de riesgos y daños es mejor opción. Sin mencionar que es mucho más barata, eficiente y más humana, pues la prohibición genera miseria por la manera en que transgrede los derechos humanos de las personas. Es por esto que veo tan importante que hablemos de este tema. Cambiar el paradigma sobre las sustancias psicoactivas nos daría un escenario sumamente distinto al que tenemos hoy en día en nuestro país y como está también en muchos países de Latinoamérica. Así que, morritas y morritos, espero que les haya gustado este primer tema del eje de sustancias psicoactivas. En la cajita de descripción les voy a dejar 2 videos que hablan justo sobre ese tema y en los que me basé un poco para hacer este video. La verdad es que a mí me encantan y los recomiendo muchísimo, aparte de que la animación es una locura. Y cuéntenme acá abajito qué es lo que ustedes y su gente piensa sobre este tema. ¿Cuáles han sido sus experiencias y qué más les gustaría que tocara sobre este tema? Y pues nada, morritos y morritas, si les gustó este video, denle manita arriba, compartan, suscríbanse. Si no han prendido la campanita para que YouTube les avise cuando suba video, pues actívenla. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en el siguiente video.